Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Mosali y me da mucho gusto saludarlos en este programa de análisis sobre coyuntura política y económica de los 22 países de habla hispana y portuguesa. Hoy ponemos nuestra atención en las elecciones celebradas en Honduras del pasado 26 de noviembre, una jornada competida, crispada, compleja y sin un vencedor definitivo después de 4 días de haber tenido verificativo. Hoy nos preguntamos sobre los resultados electorales, sus implicaciones y el sentir de los hondureños en un momento de alta tensión política. En la segunda parte del programa revisamos una nueva cita en Venezuela, la reanudación del diálogo político entre el gobierno y la oposición que tuvo lugar el pasado 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. Un diálogo impulsado por Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, y Danilo Medina, el actual mandatario de República Dominicana. Hoy nos preguntamos sobre los resultados de este diálogo, los puntos de conflicto entre el chavismo y la oposición, así como los esfuerzos de la intermediación regional. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. En Venezuela, el representante del gobierno en la mesa de diálogo con la oposición, Elías Jagua, aseguró que el principal objetivo de este encuentro será defender la autodeterminación y la soberanía de la nación bolivariana. Se tratarán 6 puntos principales, entre los que destacan el cese del bloqueo económico y el respeto a los derechos políticos. En México, con la entrega del premio Phil en lenguas romances al autor francés Emmanuel Carrère, se inauguró la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Recibirá a más de 700 escritores de 41 países, además de importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia. Madrid es el invitado especial este año. El Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó que el presidente Evo Morales participe como candidato en las elecciones nacionales del próximo año y busque un 4º mandato consecutivo. El presidente boliviano aseguró que el pueblo, con su voto, decidirá si es reelegido. Quiero decirles que eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. Mientras que en Honduras los resultados de la elección presidencial han causado tensión. El candidato opositor, Salvador Nasralla, perdió una ventaja de 5 puntos sobre el actual mandatario Juan Orlando Hernández, quien ahora lo supera por 1/10. El recuento de votos se interrumpió por fallas en el sistema, por lo que Nasralla denuncia fraude electoral. Hoy en nuestra sección Bajo el Radar ponemos nuestra mirada en los resultados de las elecciones en Honduras. La jornada del 26 de noviembre que trajo incertidumbre en materia de gobernanza ante la demora y la dilatación de los resultados electorales. Para hablar de ello nos acompaña el doctor David Morales González, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. David, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Reina, por la invitación y pues con gusto hablar de un tema que está resultando ser muy polémico por el tipo de elección que se está dando. Así es, David, en un escenario altamente fragmentado y con 2 victorias autoproclamadas, una de ellas el presidente Juan Orlando Hernández y por otro lado el candidato opositor Nasralla, Salvador Nasralla, como producto de estas elecciones del 26 de noviembre, ¿cómo estás pulsando la escena política en Honduras frente a elecciones tan polémicas? Estamos ante un escenario prácticamente muy polarizado, eso es evidente ante la proclamación o ante la falta de resultados oportunos por parte del tribunal. Estamos viendo que se está generando esta parte de autoproclamación del triunfo, ¿no? Como lo van a hacer como parte de la estrategia, tanto Nasralla como el presidente Orlando Hernández, ¿no? Juan Orlando Hernández. Y esa situación no ayuda a la certidumbre y al conflicto postelectoral. O sea, es posible que haya conflictos postelectorales. Ahora,
ha habido numerosas críticas sobre la dilatación de los resultados electorales, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido sumamente pues hostigado por no dar realmente a un candidato, a un vencedor definitivo. Después de 10 horas de haber ocurrido el cierre de urnas, se dio un primer corte de resultados oficiales y el segundo se dio 4 días después de la jornada electoral. Es decir, ¿cómo estás viendo esta parte? ¿Esto realmente está abonando a la incertidumbre y a la desconfianza ciudadana? Sí, primero poner sobre la mesa la desconfianza que existe en los organismos electorales, en la América Latina en general, de la ciudadanía, y este componente en competencias tan cerradas abona esa falta de credibilidad. Y al irse cerrando la competencia, cuesta todavía más que el Tribunal Supremo Electoral pueda definir un ganador, ¿no? Y esto no ayuda a la confianza y a la credibilidad. Sin embargo, los observadores internacionales, que tienen un papel importante, tienen o han manifestado su punto de vista sobre cómo se desarrolló el proceso, ¿no? Sí, porque se trata de las elecciones más vigiladas y más monitoreadas de la historia de Honduras, en donde prácticamente estuvieron participando, si no me equivoco, alrededor de 16,000 observadores electorales. Pero ¿cuál ha sido la reacción de todo esto por parte, por ejemplo, de la OEA o bien de la Unión Europea o el mismo Estados Unidos? Ok. De las 16,000 observadores que estuvieron vigilando el proceso, aproximadamente 600 misiones fueron extranjeras, ¿no? Dentro de la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, y ellos pues vieron tienen distintos puntos de vista, ¿no? Desde que fue una jornada electoral donde la gente participó de manera libre, pero también ha habido denuncias sobre esta parte, o sea, un reclamo importante sobre la falta de transparencia y oportunidad en los datos, porque eso genera incertidumbre en los resultados y en la claridad de la elección. Ahora, ¿qué posición está tomando Salvador Nasralla, es decir, este candidato antisistema que sorprendió en esta jornada electoral pues, por haber obtenido tanto respaldo popular? Sí. A pesar de todos los instrumentos jurídicos o de las denuncias, de la postura de Nasralla, que siempre ha sido más, yo la calificaría también de estridente, de mucho discurso opositor, e incluso en sus plataformas de gobierno, más que una propuesta concreta, veo mucho discurso crítico, ¿no? Y como buen comunicador, la verdad es que ha desafiado en los medios al estatus en Honduras, y creo que está convocando a movilizaciones y va a defender el voto en caso de esta elección que está cerrada, que está muy cerrada. Que está muy cerrada. Ahora, me parece que fue muy interesante en estas elecciones en Honduras cómo se resquebraja o se fragmenta el duopolio, ¿no?, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, es decir, estos dos partidos que se han alternado el gobierno durante los últimos años, pero ahora el Partido Liberal pasa a una tercera fuerza política. Es decir, ¿hay un rompimiento de esta práctica política en Honduras? Sí, y creo que en América Latina vamos viendo cómo se recompone también la clase política, ¿no? Los pragmatismos o los partidos, al correrse al centro, también van perdiendo esa posición clara en su configuración ideológica, ¿no? Y creo que eso está permitiendo que fuerzas políticas y sobre todo líderes que puedan plantear propuestas populistas, críticas o propuestas alternativas, progresistas, aglutinen a nuevas fuerzas políticas y dejen en segundo, en tercer lugar a las clásicas fuerzas o a las fuerzas que tenían una tendencia o una fuerte presencia en los países, ¿no? Y es el caso de Honduras, ¿no? Fuerzas que se logran coaligar en torno a la oposición, es decir, la oposición a la reelección de Juan Orlando Hernández, los está uniendo para poder obtener esta fuerza y el triunfo, ¿no? Pues muy agradecida con David Morales González, él es académico de la
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por esta entrevista. Así es, David, Honduras, que sigue teniendo un paso muy difícil y accidentado hacia la democracia y que acarrea todo un pasado autoritario, ¿no?, y de gobiernos militares. Pues estemos atentos a lo que suceda finalmente en Honduras. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Rina. Gracias. El pasado 1 y 2 de diciembre se celebró la reanudación del diálogo político entre el chavismo y la oposición venezolana en República Dominicana. Una nueva oportunidad para mediar y abonar al acercamiento entre posiciones encontradas. Son varios países de Iberoamérica que acompañan las conversaciones como naciones garantes. México, Chile y Paraguay a propuesta de la oposición antichavista, y Nicaragua y Bolivia, los países elegidos por el gobierno de Nicolás Maduro, junto con San Vicente y las Granadinas. En un país altamente dividido entre fuerzas chavistas y antichavistas, los puntos de choque son puestos a la vista. La liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones libres, la ayuda humanitaria, así como la necesidad de restituir las funciones de la Asamblea Nacional, que fueron algunas de las demandas que posicionaron las fuerzas opositoras. Exigencias que se contextualizan al calor de la crisis económica que está siendo recrudecida por el desempleo, la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas. Nos enlazamos hasta Caracas, Venezuela, para conversar con Vivian Castillo Hernández. Ella es experta en comunicación política. Vivian, bienvenida a 360 grados. Te saludamos con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Hola, Rina, muchísimas gracias por este enlace y bueno, por tocar el tema de Venezuela en este momento tan importante para los venezolanos. Vivian, a lo largo de los últimos años hemos atestiguado varias iniciativas de mediación regional e internacional en Venezuela para acercar posiciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas antichavistas. Aquí la pregunta es, ¿cómo estás evaluando, por ejemplo, esta intermediación que ahora está liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y también por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina? El gobierno no está dispuesto a ceder en las peticiones específicas que lleva la oposición. Sin embargo, aunque no tengo muchas esperanzas, hay una luz o una ventana que está referida a la necesidad del gobierno de una repactación de deuda y de una liberación de bloqueos internacionales que podría darle fuerza a la oposición venezolana para obtener algún resultado de este diálogo. Ahora, así es, Vivian, te quería yo preguntar precisamente sobre cuáles son las precondiciones que han acordado, por así decirlo, las dos partes encontradas. Es decir, se va a hablar sobre el tema de la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal de asistencia humanitario, la restitución de las facultades de la Asamblea Nacional. Es decir, ¿ha habido precondiciones para sentarse a este diálogo? ¿Se han cumplido? Platícanos. No, realmente en ninguno de los casos se han cumplido las precondiciones establecidas por la oposición para ir a un diálogo. La primera precondición cumplida fue la asistencia de los cancilleres y esa es la única que se ha cumplido hasta ahora. Sin embargo, el constante rechazo del gobierno a acatar las decisiones de la Asamblea Nacional han llevado a la oposición a exigir el respeto a este ente que además fue electo por el voto popular. Por otro lado, digamos que a pesar de que ha habido 6 peticiones durante este último año con respecto a lo que tiene que ver con el diálogo, para esta oportunidad se ha centrado más en lo que tiene que ver con la realización de unas elecciones libres y la apertura de un canal humanitario. Déjame preguntarte lo siguiente, nos hablas de la importancia de las elecciones, es decir, apuntas el tema electoral dentro de este diálogo y de este restablecimiento de conversaciones entre la oposición y el gobierno chavista. ¿Tendrán lugar elecciones en Venezuela el próximo año, en el 2018? En ese punto en especial es en el que los venezolanos tenemos menos confianza, no solamente por lo que ha significado en los últimos procesos, sino por el trabajo bien hecho que ha realizado el chavismo en desmotivar el voto de opositor.
Sí, efectivamente está todo este tema de la reestructuración de la deuda externa de Venezuela, la necesidad de que Nicolás Maduro y su gobierno enfrente sus compromisos financieros internacionales, y eso también se suma a las sanciones decretadas por Donald Trump hacia algunas personas de Venezuela y sobre todo este colapso en los precios internacionales del petróleo que obliga al gobierno a sentarse a la mesa del diálogo. Muchísimas gracias a Vivian Castillo Hernández por esta entrevista. Ojalá y tengamos la oportunidad, Vivian, nuevamente de conversar contigo desde Caracas. Me da muchísimo gusto saludar a Ecri Colmenares en el estudio de 360 grados. Ella es directora general de Asuntos Internacionales del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República. Ecri, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hablemos un poco de Venezuela. El 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo, en República Dominicana, se reanudó el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los acuerdos o los desacuerdos que hay entre estas dos partes que están encontradas? Hola, Rina, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa. Sí, como comentas, justamente el 1 y 2 de diciembre se llevaron a cabo las negociaciones, la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno. Es la primera vez que de forma oficial se da este diálogo desde hace un año. Recordemos que en octubre del año pasado, en el 2016, se intentó por primera vez llevar a cabo este diálogo, que finalmente se suspendió por no llegar a un acuerdo entre las partes. Y a lo largo de este año yo creo que el tema del diálogo ha sido pues, una estrategia del gobierno para calmar lo que ha venido sucediendo, ¿no? Vimos este año que por 4 meses hubo protestas que dejaron más de 120 muertos. Vimos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tanto México como muchos países de América Latina y también la Unión Europea desconocen. Entonces, venimos otra vez a retomar el diálogo en un momento bastante crítico para la situación en Venezuela, ¿no? Ahora, Jecri, ¿cómo está jugando todo el tema de abrir un canal de asistencia humanitario en Venezuela en un momento en donde hay escasez de alimentos, de medicinas, de productos básicos? Hay algunas cifras que señalan que prácticamente la producción de comida en Venezuela solamente alcanza para suplir al 30% de la población. ¿Esto también está jugando en República Dominicana? Así es una de las condiciones de la oposición. Yo creo que debe ser el punto central. La verdad es que se estima que del 85% de los medicamentos que la gente va a comprar no se consiguen. Como bien dice, solo se produce en Venezuela el 30% de lo que se consume. Hay personas que hacen una comida al día. A esto hay que sumarle además la inflación, la hiperinflación que hay en Venezuela. A octubre era 800%, se estima que va a cerrar en 1000%. El salario mínimo actual equivale a casi menos de $5 al mes. Entonces, la posibilidad real del venezolano promedio de poder suplir necesidades básicas de alimentación y medicina están completamente erradicadas, ¿no? Y es ahí donde el gobierno ha fallado en garantizar los derechos humanos. La verdad es que es un tema grave y yo creo que debe ser la atención número uno para que se pueda resolver esta crisis. Ahora, has hablado de la oposición. A las diferencias, por ejemplo, del chavismo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se le suman también las diferencias de Enrique Capriles y, por supuesto, de Leopoldo López. ¿Cómo llega la Mesa de Unidad Democrática a este restablecimiento del diálogo con el gobierno chavista? Sí, tienes toda la razón. Sin duda, a un año después del intento de diálogo que vimos el año pasado, sí vemos una posición mucho más desgastada, vemos una posición desunida, sin duda. Yo diría que no solo desunida, pero además con diferentes visiones de lo que se necesita hoy en día en Venezuela. Para muchos es lógico pensar que regresar a la mesa de diálogo no tiene sentido si no se cumplen unas precondiciones. Claro. Habrá que ver qué pasa. La verdad es que es un escenario muy complejo. Yo veo poco probable que se pueda avanzar en el corto plazo, sobre todo en la parte política. Falta mucho para la elección presidencial de 2018. Se estima que sería a finales del 2018. Entonces, nuevamente, la mesa de diálogo podría servir para retardar
alguna decisión fundamental al respecto y otra vez ganar tiempo. Mientras tanto, los venezolanos siguen pasando muchísimo trabajo y en ese sentido es donde el canal humanitario es indispensable que se abra ya. Oye, Ekri, platícanos un poquito de los países garantes del proceso de paz, o digo, de estos diálogos. Tenemos ahí a 5 países de Iberoamérica que están haciéndose partícipes. La oposición eligió el caso de México, de Chile y de Paraguay. Así es. Y el gobierno chavista está apoyando la intermediación de Nicaragua y de Bolivia. Y digo, y en últimas fechas se anunció también la participación de San Vicente y Granadinas, digo, ahí un país del Caribe, ¿no? Y hablábamos hace un ratito de la importancia del Caribe en la diplomacia petrolera de Venezuela. ¿Cómo recibe el gobierno de Nicolás Maduro esta decisión de que México va a acompañar los diálogos en Venezuela? Yo creo que en este caso es importante que para sentarse en la mesa cada parte haya tenido un respaldo de los grupos que escogieron, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista político eso le da más fuerza al proceso. Sí. Lo hemos visto además en el marco de la OEA, como los cancilleres en distintas de las sesiones que se llevaron a cabo para tratar el tema de Venezuela tuvieron un papel fundamental. Entonces, yo creo que es importante que en este proceso de diálogo tenemos a los cancilleres que están acompañándolo y además un punto muy importante que no vimos anteriormente es la participación de la sociedad civil, que aceptaron ambas partes que acompañan el proceso. Y yo creo eso es algo novedoso. Por supuesto, y además es muy importante para darle una nueva cara a este proceso y que además pueda tener algún tipo de credibilidad en el venezolano promedio que definitivamente no tiene mucha esperanza en este proceso. Ekri, retomo un poco lo que señala sobre el liderazgo de México en el Grupo de Lima. Ha tomado realmente posiciones México que han dado un giro estratégico a la política exterior de nuestro país. Hay un cambio de perspectiva. Desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas esto? Sobre todo porque hay muchos sectores o diferentes actores políticos están alegando de que México no está respetando el principio de la no intervención. Yo creo que es muy importante lo que ha venido haciendo México. Creo que ha dejado claro la importancia que para América Latina debe tener la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que en este caso pues podemos esperar mucho del acompañamiento de México y esperemos que así sea por los próximos meses. Ekri, pues tenemos que estar pendientes sobre los sucesos en Venezuela, sobre esta iniciativa de intermediación regional de diferentes países que están participando y bueno, pues hay que estar atentos del acontecer en Venezuela y sobre todo también pues de los temas de la diplomacia internacional. Sabemos también que Venezuela, por ejemplo, fue expulsado del Mercosur y también anunció su retirada de la OEA. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que sucede en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reina. Buenas tardes. Gracias. Venezuela será un tema candente en el 2018. Además de la supuesta celebración de elecciones presidenciales, Nicolás Maduro deberá de enfrentar varios encuentros diplomáticos. La cumbre de la Unión Europea con la CELAC, la cumbre de las Américas en Perú, la asamblea anual de la OEA, así como una posible visita de Rex Tillerson, el secretario de Estado de la Unión Americana, a varios países de América Latina. Iberoamérica es un actor relevante en el escenario internacional. Hasta ahora sus países han demostrado interés, voluntad y buenos oficios para contribuir a una solución política y concertada entre ambas partes encontradas en Venezuela. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali y los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM. Hasta pronto.